final se grababa con cada acorde en mi guitarra y la emoción que brillaba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Bitácora Mental. Sin duda, el mercado laboral español tiene unos cuantos problemas. Y no voy a entrar en detalles porque, en primer lugar, no es el sitio ni el momento adecuado, y en segundo término, el tema es lo suficientemente serio como para que alguien que no es experto se ponga a dar opiniones de cuñado, que además de estar por todos los sitios, sobran. Pero sí quiero hablar unos minutos, o más bien dar algunos datos que he leído en la prensa, sobre el tema de las bajas laborales, algo que afecta a mucha gente directamente, pero también de forma indirecta, porque los que quedan sufren las consecuencias. Y seguramente tú que me estás escuchando, puede que en algún momento hayas estado de baja, te encuentres en esa condición ahora mismo, o que ocurra con alguien de tu entorno laboral más próximo. Y no voy a entrar en el motivo de las bajas, si son justificadas o no, porque cada caso es diferente y no tiene ningún sentido opinar sobre cosas de las que uno no tiene información, ya que además siempre son cuestiones personales y delicadas que pueden verse distinto, ¿verdad? Desde fuera, como se suele decir. Pero sí hay algo que todos hemos vivido alguna vez, y es que en demasiados casos esa persona o personas que están de baja y no se puede contar, no son repuestas por las empresas, a veces ni en casos de larga o muy larga duración, y eso provoca muchísimos problemas, gran malestar en la plantilla y en ocasiones un efecto dominó con nuevas bajas y consecuencias catastróficas. Pero no voy a seguir por ese camino porque, como había mencionado antes, no tengo intención de profundizar en todo esto porque es algo que, más o menos todos conocemos, ¿no? Y hemos padecido también. Por tanto, quiero centrarme en estadísticas porque seguramente como trabajador en algún momento te habrás preguntado, ¿no? Si en otras empresas ocurre lo mismo que te está pasando a ti. Así que comparto algunos datos que estuve leyendo sobre este problema, que no para de crecer desde 2018 y está tomando unos niveles preocupantes, hay que decirlo. Resulta que los costes de la seguridad social y las empresas se han disparado en un 78% respecto al año que recién mencionaba antes de la pandemia, 2018. Y todo esto está perjudicando directamente a la propia creación de empleo y la economía en su conjunto, ya que el absentismo laboral representa en coste económico un 1,4% del PIB español. Es un dato importante ¿no? Pero vamos con los primeros números que te decía. Y como siempre, en las notas del programa vas a tener los enlaces a las fuentes de la información que te voy a comentar por si te interesa leer un poco más en detalle sobre este asunto. Resulta que el año pasado, es decir, 2023, hubo más de 8 millones de bajas, de todo tipo hay que decir, ¿no? Que es un 11 y pico % más que las que hubo en el año 2022, y con una duración media de casi 40 días. Datos del tercer trimestre de ese año 2023, el año pasado, marcan que más de 1.270.000 personas faltaron a diario a su trabajo y de ellas más de 281.000 no justificaron su ausencia. Si hablamos de datos globales del 2023, fueron 1.450.000 trabajadores los que no se presentaron a su puesto de trabajo ningún día en el año, y eso representó un 7% del total de empleados que hay en España en estos momentos afiliados. Cabe mencionar también que no todos los días de la semana son iguales, ¿no? Lo que resulta de alguna forma curioso, ¿no? Entre comillas. Los lunes son los peores, con más de 1,5 millones de ausencias. Después vienen los martes y miércoles, que están más o menos en 1 millón.
El jueves desciende a unas 920.000 personas más o menos que no acuden a su sitio de trabajo, y el viernes es el día menos afectado con algo más de 735.000 ausencias. Si hablamos de las edades, el mayor absentismo está en el tramo que va de los 41 a los 50 años. Y si alguien tiene curiosidad sobre qué porcentaje de incidencia tienen los problemas mentales en todo esto de las bajas, el dato es de un 17,32% y subiendo. Pero es interesante saber también cómo se manifiesta todo esto en las diferentes comunidades, y me refiero a la duración media de las incapacidades temporales más altas. En el puesto número 1 del podio, aunque solo por unas décimas, tenemos a Extremadura con casi 80 días. 79 y pico, redondeamos en 80. El segundo lugar es para Galicia, que también redondeando está en los 79 días. Y el tercer lugar es para Asturias con casi 68 días, hablando siempre de duraciones medias más altas de esas bajas. Por el lado contrario, tenemos a Navarra, que tiene el primer sitio en los de menos duración con 26 días. Luego tenemos a Madrid con 31 días y en tercer lugar La Rioja con 35 días de duración media. Y si volvemos a los datos del tercer trimestre del año pasado, del 2023, en cuanto al porcentaje de absentismo y cómo afecta a cada comunidad autónoma, tenemos que los peores datos son del País Vasco, donde no se cumplieron el 7,8% de las horas de trabajo pactadas, habiendo aumentado ese dato respecto a 2022, o sea, va empeorando, ¿no? En segundo lugar está Canarias con un 7,7%. El tercer lugar es para Murcia con un 6,9%, y luego vienen Cantabria y Galicia, que comparten el 6,8%. Si hablamos de las comunidades con menos absentismo en ese periodo, es decir, el tercer trimestre del 2023, tenemos en primer lugar compartido a Madrid y La Rioja con un 5,2%. El segundo lugar también lo comparten en este caso Andalucía y Castilla-La Mancha con un 5,5%, y cierra el podio Baleares con un 5,6% de absentismo. Finalmente, seguro que a todos nos da también un poco de curiosidad saber en qué sectores del trabajo se dan los peores datos, ¿verdad?, a este respecto. Así que vamos a mencionar algunos. La industria con un 6,5%, los servicios con un 6% y la construcción con un 4,9% fueron los sectores que, según datos del tercer trimestre que decía, el 2023, registraron la mayor tasa de absentismo laboral. Si vamos un poco más en detalle, tenemos que con un 9,9% las actividades en juegos de azar y apuestas son las que registran el peor dato. Luego tenemos la asistencia en establecimientos residenciales con un 9,5%, actividades sanitarias y trabajos de servicios sociales sin alojamiento están compartiendo un registro del 9,2%, y servicios, edificios y jardinería cierra estos datos con un 8,9% de absentismo laboral. En el otro extremo, los sectores con menos absentismo son actividades relacionadas con el empleo, supongo que serán gente que trabaja en ETT y todas esas cosas, ¿no? Un 2,5%. Luego, trabajos relacionados con cuestiones jurídicas y contabilidad comparten el 2,9% junto con tareas de edición. O sea que los podcasters van a trabajar. Podcaster y otra gente, ¿no? Las actividades en relación a la informática tienen un 3,1% y quienes desempeñan tareas en cuestiones de cinematografía, televisión, sonido y edición musical cierran estos datos con el 3,3%. Y esta es la información que hoy quería compartir contigo, que sin duda nos muestra un problema que tiene varias aristas y que de momento no pinta que vaya a mejorar.
más bien parece ir a peor, ¿no? A todo nivel. Y cada vez afecta a más y más gente, ¿no? Con lo que, para finalizar, y en una opinión estrictamente personal y subjetiva hay que decir, creo que los jefes y niveles gerenciales de muchas empresas están demasiado alejados de la realidad de aquellos que día a día y desde la primera fila, poniendo el hombro, incluso literalmente, son los que llevan todo el peso del funcionamiento y desarrollo de sus empresas y, en definitiva, de la economía de este país. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí la entrega de hoy. Gracias por tu tiempo, muchas gracias por escuchar este episodio y te espero en el próximo. Bitácora mental, un viaje sin fin.